Jacobo Grinberg sostiene que con la meditación autoalusiva podemos tomar contacto con la divinidad que habita en nosotros. Te lo cuento. En esta ocasión quiero presentarte una síntesis del libro Meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg, en el que Grinberg nos explica los pasos y lo que es posible lograr con esta meditación. Aludir significa referirse a algo en forma indirecta, sin poner el foco en eso. Cuando autoaludimos, sabemos que eso que observamos se refiere a nosotros, pero no nos centramos en nosotros. La experiencia autoalusiva es la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente y no es una vivencia pasiva. Desde un punto de vista psicofisiológico, la experiencia autoalusiva se explica de la misma forma en la que se explica cualquier experiencia sensorial, es decir, resultado de una interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. Pero puesto que al autoaludir se incrementa la densidad de la información, la coherencia y la sinergia del campo neuronal es capaz de establecer una interacción muy cercana al origen mismo del campo cuántico. Vamos, que cuando estamos haciendo una meditación autoalusiva, dejamos de tenernos como centro para involucrarnos más con el campo punto cero. La experiencia resultante es la que el budismo llama nirvana, la que el sufismo llama faña y la que se podría expresar como conciencia pura o yo puro. La posición cuántica trae como consecuencia la activación del doble cuántico y la capacidad de modificar aspectos físicos de esta realidad concreta. La meditación autoalusiva incrementa la conciencia, fortalece la acción y no requiere ni de encierros, silencios, ni de aislamientos. Es un procedimiento totalmente natural que permite estar en el mundo, aunque no ser del mundo. Para el meditador autoalusivo ya no existe identificación con el mundo, pero persiste su vivencia en él. No niega la existencia del mundo, sino que lo trasciende. Estamos acostumbrados a identificar nuestra realidad personal con niveles de realidades que no son la realidad. Creemos ser un cuerpo o una mente, creemos ser una idea o una teoría, creemos ser nuestras emociones, creemos ser un país o una bandera, una profesión o una situación económica. La identificación con nuestro cuerpo es la más profunda y generalizada de las identidades. Junto con ella nos identificamos con nuestro dinero, propiedades y posesiones. Algunos creemos ser nuestro cerebro y pensamos que desapareceríamos si el cerebro fuera destruido. En realidad, somos la realidad misma y no una de sus partes. Esta realidad es lo que da vida a nuestra conciencia, independientemente de sus contenidos. Esta realidad es, al mismo tiempo, la base de cualquiera de nuestras experiencias. La mente es compartida y no privada. Los pensamientos y el estado de conciencia de un sujeto se comunican directamente a otros sujetos. La mente, en realidad, forma parte de la misma interacción de campos de la cual surge la experiencia sensorial. Por eso, el contenido de la mente está inscripto en la misma latice del campo cuántico, de la cual forman parte todos los campos neuronales. Cuando se autoalude, se observan contenidos que pertenecen a otras mentes con las cuales mantenemos relaciones. No es una desaparición de la individualidad, sino más bien su expansión. En la meditación autoalusiva es esencial aprender a aceptar cualquier contenido de la propia mente, independientemente de su procedencia, ya que forma parte de la conciencia y la conciencia forma parte de la unidad, esa que se pretende vivir. La autoalusión sin aceptación es imposible. La autoalusión solamente es una técnica que permite un acercamiento a la realidad,
nunca es un fin en sí misma. El objetivo de la meditación autoalusiva es la realidad, pero esta no puede describirse ni explicarse. Cuando se aceptan los contenidos de cualquier experiencia, manteniendo la actitud de observación y se autoalude sin límites, se establece contacto con la realidad. Todo vibra y es vital, todo produce amor y pertenece al mismo ser, y Él es yo y yo soy Él. Constantemente creamos y no existe separación entre creador y creación. Todo es uno. Todos somos el mismo ser y este es uno. Existe en total equilibrio y amor, existe en paz y más allá del pensamiento. Esa es la realidad. Y la práctica de la meditación autoalusiva está basada en la observación y para ser efectiva hay que fortalecer la atención. Cualquier objeto o actividad puede ser utilizado para fortalecer la atención, pero entre todos, nuestro propio cuerpo y los movimientos respiratorios son los más adecuados. Al mantener la atención en la respiración, el budismo lo denomina Anapana. Podemos fortalecer nuestra atención en el cuerpo observando cómo estamos sentados, cómo caminamos, cómo ubicamos las manos o los pies en un momento determinado. Otro de los ejercicios de atención aconsejables es la percepción de la forma, colores y detalles de textura de los objetos, sin juzgar ni analizar su significado, importancia, utilidad o denominación. En este ejercicio se fortalece la capacidad de atender en forma directa y sin mediaciones intelectuales. La observación del propio cuerpo consiste en sentir el cuerpo, primero parte por parte y más tarde en su totalidad, hasta experimentarlo como una unidad. Esta técnica se llama Vipassana. Y para practicarla, nos sentaremos cómodamente, cerraremos los ojos y comenzaremos a concentrar nuestra atención en los movimientos respiratorios hasta lograr mantenerla fija y sin desviaciones. Esta es la preparación para el Vipassana. Una vez logrado lo anterior y en la misma postura y situación, dirigimos nuestra atención hacia la parte superior de la cabeza, el chakra corona, y la mantenemos así hasta sentir alguna sensación en esa zona. La sensación puede ser táctil, vibratoria, cosquilleante, de temperatura o de cualquier otro tipo. Una vez lograda esa sensación, el practicante atiende a las sensaciones que existen alrededor del chakra corona, hasta recorrer toda la parte alta de la cabeza. Utilizando la misma técnica, se recorre la frente, la nuca, las orejas, las mejillas, los ojos, la nariz, la boca y el cuello, hasta completar toda la cabeza sin haber dejado zona alguna sin recorrer y sentir. No importa la cualidad de la sensación, lo importante es que no se dejen zonas ciegas. Cuando una zona ciega es encontrada, la atención debe mantenerse en ella hasta despertar alguna sensación, cualquiera que sea. Las sensaciones de dolor deben ser observadas de la misma manera, ecuanimidad, que las de placer. Poco a poco se intenta sentir la unidad corporal hasta llegar a observar y sentir el cuerpo como una unidad completa. Una de las formas de lograrlo es unificar partes ya recorridas. Por ejemplo, después de observar todas las partes de la cabeza, esta se observa como unidad, sin perder la observación de todas sus partes. A continuación se hace lo mismo con toda la espalda, después de haber recorrido todas sus partes. La unidad de la cabeza y de la espalda se unen, se unifican, percibiéndolas completas y simultáneas en un nuevo acto de observación. Sumado a este Vipassana de la superficie del cuerpo, también es necesario observar los órganos internos. Para ello, después de recorrer toda la superficie corporal,
se procede a enfocar la atención en el interior, empezando por la región de la cabeza. Un modo práctico para realizar lo anterior consiste en situar la atención en un círculo perpendicular al eje corporal. Se recorre toda la superficie del círculo, primero en la zona más alta del cráneo, y poco a poco se le hace entrar a través del cerebro, manteniendo la observación de toda la superficie. El círculo se hace descender suavemente recorriendo todo el cuerpo. La técnica Vipassana, además de preparar a la meditación autoalusiva, tiene un efecto inmediato de limpieza corporal profunda, curación de malestares, dolores, enfermedades y prevención de las enfermedades. Con esta preparación ya estamos listos para realizar el siguiente paso, la observación de la mente. La mente no existe como una entidad concreta e independiente, ni como un objeto delimitado, separado de otros objetos. Al hablar de la mente no se hace referencia a la existencia de una masa materializada que posee atributos sensibles como color, forma, textura o localización. Más bien, se hace referencia a un proceso dinámico que se manifiesta en forma de pensamientos, memorias e imágenes. Por eso, la observación de la mente es la observación de los contenidos de la mente. La observación de los contenidos de la mente se realiza hasta lograr que el sujeto de la experiencia sea capaz de observar el origen, mantenimiento y desaparición de cualquier pensamiento, memoria o imagen, sin identificarse con ella. Es decir, hasta que el sujeto de la experiencia se convierta en observador de su propia mente. La atención se dirige hacia cualquier pensamiento que surja espontáneamente. El contenido del pensamiento puede variar en un grado infinito de posibilidades. En cualquier caso, el pensamiento se deja fluir sin juicios de valor y sin bloqueos. En caso de que un juicio aparezca, también se lo observa sin reprimirlo. Simplemente se permite que la mente elija cualquier curso que desee con tal de observar los desarrollos y derivaciones. Si no aparece ningún pensamiento espontáneo, entonces realizamos un recorrido de las sensaciones en las diferentes zonas corporales, atendiendo a cualquier pensamiento que pudiera aparecer cuando uno o varios puntos de la superficie o el interior del cuerpo son activados. No importa lo interesante, valioso o significativo que pueda resultar algún pensamiento, en todos los casos se lo observa sin identificarse con él, independientemente de su contenido. Lo importante del proceso es lograr que la identificación del sujeto de la experiencia con los contenidos de la misma se traslade a la identificación con el observador. La observación de las emociones es más difícil porque casi siempre nos identificamos con nuestros estados emocionales, por lo que una observación desapegada de los mismos resulta todo un desafío. Una forma práctica de observar las emociones consiste en contemplar sus efectos corporales, uno por uno. Para eso, podemos captar el instante en el cual comienza una emoción, observando inmediatamente los cambios corporales que la acompañan. Estos cambios pueden ser alteraciones del ritmo cardíaco, modificaciones en la profundidad y la frecuencia respiratoria, movimientos y sensaciones en el estómago, en los intestinos, cambios de la tensión muscular y cualquier otro. Es aconsejable realizar un recorrido corporal observando todos los cambios que acompañan a la emoción. Esta observación debe realizarse sin juicios ni críticas, sino más bien en un estado neutral. Es conveniente aprender a identificar las diferentes emociones y descubrir sus dinámicas, causas y estímulos desencadenantes.
El conocimiento de nuestro ser emocional y de sus procesos y condicionamientos nos conduce a una vida más sana y fluida. La observación sostenida de los cambios emocionales y descubrimiento de sus dinámicas nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos en un nivel mucho más total y profundo que lo usual. Poco a poco y a medida que se ejercita más, la observación emocional conduce al logro de un estado de mayor poder y ecuanimidad, en el cual las emociones enriquecen la vida personal, sin provocar confusiones o desgarros ni sufrimientos intensos, sino acompañando las vivencias, matizándolas de significado y de vida. No se trata de hacer desaparecer las emociones, sino más bien de enriquecerlas, dándoles el lugar que se merecen y evitando que ellas nos controlen o nos confundan. Una vez logrado todo lo anterior, solo falta un paso más para poder comenzar la práctica de la meditación autoalusiva. La naturaleza ofrece una gran multitud de formas sostenidas por patrones, desde la hoja de un árbol, con la disposición de sus líneas, hasta las ondas regulares de las dunas arenosas, los patrones blancos de las nubes, los árboles. La observación de patrones consiste en atender sostenidamente cualquier objeto, tratando de descubrir entre sus formas alguna disposición regular que nos muestre un patrón. Se podría iniciar el ejercicio observando directamente y atentamente una flor o una hoja de un árbol. Mientras mayor sea el tiempo de observación y más patrones logremos descubrir, mejor. Las formas vegetales se pueden observar con el ojo desnudo o ayudándonos de lupas o microscopios. Cada vez que se identifica un patrón, se activa un algoritmo. La observación de llamas de fuego y de sus formas representa una excelente práctica, sobre todo cuando se logran percibir patrones a partir de sus movimientos y formas complejas. Una de las prácticas de observación más utilizada por los chamanes es la contemplación del cielo estrellado. Reconocer patrones de estrellas se recomienda ampliamente como preparación para la meditación. Realizado todo lo anterior, estamos preparados para la práctica de la meditación autoalusiva. Y vamos más a una parte práctica, aunque no haremos una meditación hoy. Se sugiere al meditador sentarse cómodamente en un lugar tranquilo, ventilado y libre de insectos. Con los ojos cerrados y la espalda derecha, la meditación autoalusiva se inicia fortaleciendo la atención, concentrándose en la entrada y salida del aire a los pulmones durante la respiración, que debe ser rítmica, pausada y tranquila. Se continúa esta práctica de Anapana hasta lograr mantener la atención fija en los movimientos respiratorios y en las sensaciones provocadas por el aire al pasar por la nariz y penetrar por el organismo. Después, al salir de este, atendiendo todos los detalles del proceso. Una vez fortalecida la atención y sin que haya habido distracciones de ni un solo movimiento respiratorio durante unos minutos, la atención se lleva hacia el vértex, la corona, la parte superior de la cabeza, para sentir ahí las sensaciones corporales de ese punto y, a partir de ahí, empezar a recorrer el cuerpo en la práctica de Vipassana. Los pensamientos que puedan surgir durante la práctica ni se les reprime ni se les desvía. Simplemente se permite su acontecer libre, observándolos con placidez, ecuanimidad y sin identificarse con ellos. El recorrido vipassánico corporal continúa hasta lograr que no existan puntos ciegos en ninguna zona corporal. Cuando se llega a este punto y se puede recorrer todo el cuerpo sin bloqueos, se procede a ligar la respiración con el recorrido de la siguiente manera. Al inspirar, se recorre el cuerpo desde los pies hasta la cabeza
y al sacar el aire se recorre el cuerpo en sentido contrario. Este recorrido hacia arriba y hacia abajo en un ritmo respiratorio se continúa hasta empezar a sentir todo el cuerpo como una unidad. Cuando se logra observar el cuerpo como una unidad, se añade a esta observación la contemplación simultánea de los movimientos respiratorios hasta lograr que el cuerpo y la respiración formen una nueva unidad de observación. Una vez que lo logramos, se procede a la observación de los contenidos de la mente. Para eso, momentáneamente se interrumpe la observación del cuerpo y de la respiración y se dirige la atención hacia la mente, observando sus contenidos. Se observan los pensamientos sin identificarse con ellos, hasta lograr contemplar cómo se originan, se desarrollan y se desvanecen. Esta práctica continúa hasta lograr percibir todos los contenidos mentales susceptibles de ser observados y su origen en el espejo de la mente. Cuando se logra lo anterior, entonces se agrega a la observación de la mente la del cuerpo y la de la respiración, logrando una nueva unidad del cuerpo, la mente y los movimientos respiratorios. Después de lo anterior, la atención se focaliza en las emociones, abandonando momentáneamente la observación de la unidad del cuerpo, la mente y la respiración. Las emociones se observan primero como tales, sin hacer disección de sus componentes viscerales ni vegetativos, después poniendo atención a los cambios corporales que las acompañan. Cualquier emoción que surge espontáneamente es observada, sin juzgarla, sin analizarla ni calificarla. De la misma forma en la que se deja fluir cualquier pensamiento sin reprimirlo ni desviarlo, se dejan fluir las emociones hasta lograr observarlas junto con todos sus cambios corporales, sin identificarse con ellas. Una vez logrado lo anterior, se observan simultáneamente las emociones, los cambios corporales, la mente, los pensamientos, el cuerpo y la respiración en una nueva unidad que los incorpora a todos. A esta observación de la unidad de todos los componentes de la experiencia susceptibles de ser contemplados se le llama observación de la totalidad de uno mismo en el presente. El siguiente paso en la técnica consiste en observar el resultado de la unión de todos los elementos de uno mismo en la sensación de mismidad o del sí mismo. El estado que se activa con la meditación autoalusiva es el del contacto con la realidad, y esta existe siempre, y es la que guía la autoalusión. Es la realidad omnipresente, omniabarcante y omnisapiente. Esta realidad es la del observador. En el cristianismo esotérico, el observador se representa como un ojo en el interior de un triángulo. El triángulo representa la trilogía cristiana y el observador ojo es lo que unifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El secreto de la trilogía cristiana y lo que la unifica es el observador. Muchos de los linajes de los chamanes de México han incorporado este símbolo y lo veneran profundamente. En la física contemporánea se sabe que el observador participa y modifica sus objetos de observación. De la misma forma, el sujeto que observa la totalidad de sí mismo en el presente transforma esta totalidad, puesto que incorpora en ella el nuevo elemento de su autoalusión. No existe límite para la autoobservación, inclusive en los momentos en que no es posible autoaludir, se puede observar la incapacidad. Es posible observar la propia confusión y contemplar el propio olvido.
Es posible observar cuando nos dejamos llevar por los pensamientos y nos olvidamos que estamos meditando. Y aún en los instantes de máximo vacío o de depresión profunda, el observador se mantiene. La capacidad de recordar que siempre se puede observar es la capacidad de mantener un estado de optimismo, de fe y de esperanza en la vida y su sentido. Por más terrible que pueda ser un sufrimiento mental, por más profunda que pueda llegar a ser la confusión, el desagrado o la pena, el observador se mantiene puro, intocado y totalmente autosuficiente en su capacidad. La existencia del observador es el fundamento de la fe verdadera. La última consideración que me atrevo a sugerir antes de finalizar es la recomendación de recordar que se puede observar. El fortalecimiento de esta memoria y su aplicación en todo momento asegurará que cualquier ser humano se vuelva cada vez más dueño de sí mismo, más optimista y sabedor de que siempre existe un siguiente paso. Este estilo de meditación es absolutamente personal, pero si te gustaría que hiciera una meditación guiada, autoalusiva, para que tengamos una primera experiencia que te sirva de guía para tu verdadera experiencia de autoalusión, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustaría recibir en PDF la meditación autoalusiva, el libro de Jacobo Greenberg, gratis, déjamelo en un comentario que contenga tu correo electrónico para que te lo pueda hacer llegar. Gracias por haberme acompañado.